buenas tardes, sea usted bienvenido. Esto es Fórmula Noticias Jalisco, la entrevista del día. Hoy un día importantísimo en materia de educación en nuestro país y platicaremos, pues sin duda, con quien encabeza en esta zona occidental de México uno de los esfuerzos más importantes a nivel nacional en temas de educación. Hablamos de Mexicanos Primero y su directora aquí en esta zona, Paulina Hernández. Paulina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, muy amable, sobre todo en un día tan importante como este. Pues con el tema de la pandemia, todos lo sabemos, a final de cuentas se tuvo que echar a andar pues un mecanismo ya sustentado en tecnologías, ya sea de televisión, ya sea de cibernética. Y bueno, pues, ¿cómo están viendo ustedes llegar este gran momento? ¿Qué tanto será fructífero? ¿Qué tanto pues se tendrá que cuidar y vigilar el trabajo que se tenga que hacer a este respecto? Y sobre todo, pues, ¿qué tanto porcentaje de la gente que lo requiere tendrá alcance hacia estas tecnologías, Paulina? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, en la defensa del derecho a aprender, creemos que sí, el esfuerzo debe de ser suficiente para mantener el derecho que tenemos todos en el artículo 3º de nuestra Constitución sobre el derecho a la educación, ¿no? Entonces nosotros defendemos a los niños y niñas que están, a todos, pero sobre todo los que están en condiciones que ahorita se les complica el tema de tener este derecho en toda su extensión, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los niños y niñas que están en zonas rurales, a los cuales solo el 26% tienen conectividad en sus hogares, hablando de internet en su casa, y el 66% de los niños del estado de Jalisco tienen conectividad en las zonas urbanas. Entonces, todos los demás niños que no tienen acceso a internet, es complicado que accedan a las plataformas digitales que presenta el gobierno del estado, y lo mismo pasa con el tema de la televisión, ¿no? Tenemos ahorita una gran propuesta del gobierno federal para la televisión educativa, con canales distintos y televisoras distintas. Sin embargo, todavía en el estado de Jalisco el 25% no tienen televisión digital. Entonces, eso complica el acceso a la educación a través de otros medios que no son el medio tradicional de la educación presencial. De cualquier manera, creemos que es un esfuerzo complicado para todos en el mundo, no solo en el estado de Jalisco, y por lo mismo creemos que todos debemos de trabajar en equipo, ¿no? Debe de ser un esfuerzo conjunto por parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Educación, de los docentes, de los directivos, de las familias. Sobre todo ahorita estamos haciendo un llamado a apoyar a las familias. Las familias están en una situación compleja, las familias, los papás, las mamás tienen que salir a trabajar. Muchas veces los que se hacen cargo de los niños en una situación como la que estamos son los abuelos o los tíos, y es complicado a veces también estar apoyando a los niños en una situación en la que sus papás no están ahí como responsables porque se tuvieron que ir a trabajar, ¿no? Y más en situación de crisis económica. Entonces, las familias hay que apoyarlas. También hay que seguir manteniendo el asunto de los docentes como protagonistas de la educación, que eso es algo complejo con el tema de la televisión educativa, que no se nos olvide que el docente tiene que establecer la relación entre el estudiante y el aprendizaje, y eso depende del docente. No podemos saber si están en su casa, si están viendo la tele, si están aprendiendo, qué aprendizajes realmente se quedaron en la mente, en el conocimiento, y van a formar parte de las herramientas que tengan estos niños y niñas en el futuro, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de esto. Y finalmente, otra cosa que nos preocupa y nos ocupa en esta etapa es el tema del abandono escolar, ¿no? Tenemos datos de niños y niñas que no fueron localizados por sus docentes, ni ellos ni sus familias, desde marzo, o sea, ni a sus familias se localizaron desde marzo, cuando empezamos con este tema de la educación a distancia, hasta terminar el ciclo escolar pasado, y no sabemos si ahorita los vamos a localizar empezando el ciclo escolar, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de que esta situación no se nos convierta luego en un abandono escolar. Claro. Ahora, aquí el gran reto es que pues habrá mucha gente, tal vez en la zona metropolitana se consolide más, pero sobre todo en zonas
pues digamos con menos población, con menos tecnología, con menos recursos, pues habrá de hacerse algo o un esfuerzo especial para esos sectores. No sé cómo estén visualizando esa parte, Paulina. Sí, en realidad lo que vemos es que cada escuela y cada docente y cada directivo debe resolver la situación de acuerdo a su contexto, ¿no? Ellos son los que conocen a sus familias, conocen la situación en la que están, conocen si tienen, por ejemplo, internet en su casa o no, conocen al estudiante si tiene algún tipo de barrera de aprendizaje. Entonces, es más fácil que ellos puedan tomar una decisión de cómo acercan la educación o los conocimientos o la información a sus estudiantes. Entonces, a veces es mucho más sencillo que ellos tomen la decisión y vean, tenemos docentes que están caminando grandes extensiones de distancia para comunicarse o visitar a sus estudiantes, hacerles llegar cierta información y luego recogerla y demás, ¿no? Sí existen todas estas herramientas tecnológicas, plataformas digitales, televisión educativa y demás, pero que no se nos olvide que pues que cuando estamos en una situación crítica, a veces cada quien decide resolverlo de maneras distintas, ¿no? Entonces, puede ayudar mucho que trabajen en equipo la familia con el docente, con el niño o niña, y al final poder salir avantes de esta situación en la que estamos ahorita, que no es solo crisis de salud ni crisis económica, sino ya le estamos sumando también una crisis educativa en la que si de por sí ya teníamos con datos del Coneval 17% de rezago educativo, creemos que podría verse todavía incrementado por esta situación de educación a distancia. Entonces no podemos dejar que eso suceda. Las familias que están en zonas alejadas a las zonas metropolitanas o a las zonas urbanas son las que corren el riesgo de tener todavía este incremento en la brecha de desigualdad, de separarse aún más del desarrollo, y eso es lo que tenemos que cuidar, que no se ensanche la brecha de desigualdad, que no sumemos más al rezago educativo, sino que por lo menos nos mantengamos y si podemos un poco que esta revolución educativa ayude a disminuirla. Claro. Ahora bien, desde el punto de vista pedagógico, ¿ustedes cómo perciben que pueda tener el efecto? Vamos a pensar de manera optimista que los equipos funcionaron, pero esa retroalimentación que hay de manera directa maestro-alumno, alumno-maestro, ¿cómo se puede generar para poder aclarar dudas o establecer criterios? Bueno, tenemos aquí en el estado de Jalisco, a diferencia de a nivel nacional, la opción de tener asesorías presenciales. Y bueno, esto es opcional porque depende de la voluntad del docente y depende de la voluntad también de las familias de que sus hijos asistan a asesorías presenciales en las que está un estudiante con un docente y pueden recuperar esas dudas, entender lo que a lo mejor no se aclaró muy bien en la plataforma digital o en la televisión educativa y entender pues todos los huecos que hayan quedado en estos aprendizajes esenciales, ¿no? Entonces, eso es una gran alternativa que no existe por lo pronto así como regulado en otros estados de la República, y creemos que eso trae un beneficio para los niños y niñas del estado de Jalisco. No es la única opción, también creemos que debe de haber un esfuerzo también de la familia por estar al pendiente, de generar espacios que hagan más fácil la obtención de aprendizaje, silencio en su casa, tiempos adecuados para los cuales puedan estar trabajando cada uno de los niños, pero sí ayuda mucho el asunto de tener sí estas asesorías presenciales y también evaluaciones diagnósticas, ahora en el regreso a clases, aunque sea a distancia, tener evaluaciones diagnósticas para ver de dónde partimos, en qué nos quedamos y por dónde empezamos, ¿no? En este regreso a clases. Claro. Aquí ahora lo importante va a ser que bueno, pues también se tenga que evaluar el trabajo que se haga. ¿Cómo se va a diseñar esa parte de la historia, la evaluación? Bueno, va a haber evaluaciones diagnósticas en el regreso a clases y también debe de haber evaluaciones al término del aislamiento o al término de la educación a distancia para conocer cómo es que cada uno de los estudiantes se comunicó con su docente, cuáles fueron las mejores alternativas, qué elementos de este tipo de educación se van a quedar también ya para siempre y para la posteridad, porque hay cosas que cambian. Ya aprendimos, ya revolucionamos la educación, ya nuestros docentes ya se prepararon, se capacitaron, se formaron para utilizar tecnologías
y nuevas herramientas de enseñanza a la distancia, y todo eso no debe de perderse, ¿no? Entonces, hay que recoger eso en un estudio. Nosotros realizamos un estudio en el mes de mayo de cómo nos fue o cómo nos estaba yendo en la educación a distancia entre marzo, abril y mayo, y tenemos intenciones de darle seguimiento a todos los casos y resultados. Incluso hicimos encuestas y la idea es recuperar todo eso al término de la pandemia para ver cuáles fueron los aprendizajes, qué huecos quedaron ahí, o qué áreas de oportunidad quedaron para seguir trabajando. Y lo que sí es que nuestros niños y niñas, al tener por ley su derecho a la educación garantizado, es importante que sí recuperen todo lo que no obtuvieron en esta etapa, ¿no? Si hay aprendizajes que debían de haber tenido, hay que recuperarlos, ya sea ahorita a la distancia o en el regreso a la educación presencial, para que nadie se quede sin eso. Paulina, antes de que viniera todo el problema del confinamiento, ¿cómo estaban los niveles de calidad de la educación en Jalisco respecto al resto del país? Mira, te comento, los que normalmente se mide a través de las pruebas estandarizadas como las Planea o las PISA, que son a nivel mundial que realiza la OCDE. Y bueno, ahí teníamos datos, por ejemplo, en secundaria, que teníamos niveles de 72 y 85% de rezago educativo en lenguaje y en matemáticas en niveles de secundaria, y 81% y 74% en primaria. ¿A qué nos referimos con estos datos? Que todos estos estudiantes no obtenían los logros de aprendizaje que se miden, o sea, lo que deberían de obtener de aprendizajes no se obtenían, o sea, estamos hablando de niveles del 70% de los niños y niñas que no lo obtenían. Entonces ya tenemos ahí un grave problema. Tenemos estadísticas, por ejemplo, del Coneval, que para el 2019 había 17% en el estado de Jalisco de rezago educativo. Entonces, estas son diferentes maneras de medirlo, pero eso nos da datos de que ya teníamos de por sí un rezago educativo importante, y no podemos dejar que se vaya esto a una estadística todavía mayor con la situación de la pandemia. Entonces, hay que cuidar la calidad educativa, pero sobre todo que por lo menos obtengamos esos aprendizajes esenciales para que no perdamos todavía más puntos porcentuales en materia de rezago, o sea, que nos vayamos a un mayor número de niños que estén en rezago educativo. Ahora, algo que también está relacionado con eso, que es cuando ya se hace todavía el problema aún mayor, es el tema del abandono escolar. Teníamos antes de la pandemia que un 4.8% abandonaban la escuela en secundaria en el estado de Jalisco, con datos de la Secretaría de Educación Pública, y un 19.8% abandonaban en media superior. Ahora, hay que revisar si con la pandemia no se generó desmotivación, desánimo, o incluso por el tema de la crisis económica, que varios de estos jóvenes hayan decidido ingresar a trabajar y abandonar la educación a distancia porque de por sí no la ven tan atractiva la educación a distancia, o no tienen los medios, o no tienen las herramientas, o no sienten tan cercanos a sus compañeros de clase y a su docente, y eso hace que se desanimen, que se desmotiven y que abandonen la escuela un porcentaje mayor de lo que normalmente venía siendo la estadística en nuestro estado. Entonces hay que ahí ponerlo como foco de alerta para trabajar, y estamos pensando y creemos que además de eso, van a hacer una campaña para un poco impedir que la gente, que los jóvenes abandonen la escuela, pero también hay que pensar en cómo todos como sociedad aportamos y ayudamos a los demás, por ejemplo al vecino que no tiene internet o no tiene una computadora, si yo no la necesito, un poco prestársela, o invitar a otros a nuestra casa, al vecino de al lado, a lo mejor hacer la tarea juntos, de poquito, de lo que se vaya pudiendo, también de acuerdo con las restricciones de salud y demás, pero sí ver cómo nos ayudamos entre todos para no perdernos de esta gran oportunidad que es la educación, y que nos va a traer beneficios a todos como personas en el largo plazo para cuestiones de trabajo, de desarrollo económico, de desarrollo profesional, ¿no? Entonces hay que cuidar nuestro futuro. No solo hay que cuidar nuestra salud el día de hoy, sino también hay que cuidar nuestra apuesta para el largo plazo.
Claro. Ahora, otro capítulo que también es importante pues prever y definir cómo va a ser su papel es el de los maestros, Paulina, porque a final de cuentas, pues tal vez la clase de matemáticas de primer grado de secundaria, pues la dará un maestro desde una fuente donde se difunda todo ello y pues ¿qué va a pasar con los demás maestros? Sí, la verdad es complicado para la situación para los docentes. Los docentes están atendiendo pues toda su capacitación y su formación en los consejos técnicos escolares, porque no está solo el tema de en las plataformas digitales. Sí hay docentes que están ahí tiempo completo. En la televisión educativa pues ya es un programa, digamos, grabado, pero tiene que haber, y por eso hablaba yo que hay que reforzar este tema del docente como protagonista de la educación. No podemos dejar todo a la televisión educativa ni a la plataforma digital. Entonces, ya sea de manera virtual, ya sea de manera telefónica, ya sea a través de redes sociales, el WhatsApp, muchos docentes se han comunicado con sus familias que atienden a través del WhatsApp, pero tienen que estar cercanos a sus estudiantes, porque eso es lo que hace que no se pierda esto que hablábamos, ¿no? El ánimo y la motivación para seguir estudiando, ¿no? Y eso es entre personas y se contagia entre personas el deseo de aprender. Entonces, los docentes son los principales protagonistas de contagiar el deseo de aprender entre sus alumnos y eso lo tienen que seguir trabajando, aunque sea en la distancia, ¿no? También hay que cuidar también la salud de los maestros, pero también hay que cuidar y defender el derecho a aprender de los niños y niñas, ¿no? Entonces, todos los demás somos objeto del sujeto que es el niño y niña, somos para garantizar este derecho que es un derecho de todos, ¿no? Entonces, los docentes están conscientes de ello y por eso se están formando y se están tratando de acercar de diferentes vías, que esa es la parte de la autonomía de gestión que tiene el docente para comunicarse con sus familias. Claro, y las evaluaciones hacia los alumnos, ¿cómo van a ser? Porque pues no faltará por ahí el chamaquillo, no quiero dar ideas, pero que a lo mejor le dice a su papá que está viendo la clase de historia y a lo mejor está viendo Porky Pigs, alguna caricatura. ¿Cómo se va a poder evaluar el resultado de estas clases, Paulina? Sí, tiene que haber una evaluación, como que te decía antes de la pausa, tiene que haber una evaluación primero diagnóstica de los aprendizajes y luego tiene que haber una evaluación como se hace normalmente en la escuela presencial para ver si el niño o niña obtuvieron todos los aprendizajes y tienen todo lo que requieren para ingresar al ciclo escolar siguiente, ¿no? Entonces sí hay que revisar cuidadosamente cómo se va a hacer. Hay diferentes formas de realizarse, pero sí es una manera también de cuidar que esta educación a distancia tenga pues todo el contenido que se requiere y que al final garantice que ese contenido sea el que necesita un niño de determinada edad educativa o determinado nivel educativo, ¿no? Entonces deben de así hacerse evaluaciones. El asunto ahora es cuánto tiempo vamos a estar más así en situación de distancia para ver si estas evaluaciones se siguen realizando a la distancia, y lo más recomendable es que se haga un corte al volver a clases presenciales, ya sea en 2 meses, en 1 semana o en 6 meses, ¿no? Cuando sea que volvamos a clases presenciales, hay que evaluarnos cuál fue nuestro desempeño como, vamos a decir, como educación pública, nuestro desempeño como familias, nuestro desempeño como estudiantes cada uno, porque, como decía, es responsabilidad de todos que no caiga la educación y que no caigamos en un rezago educativo todavía mayor. Claro. Pues Paulina, de verdad que tenemos un reto enorme, todos los mexicanos, todos los jaliscienses, frente a este escenario. Tenemos que pensar en que esto no parezcan unas vacaciones cibernéticas, sino que se convierta realmente en un curso como es el adecuado, como es el fidedigno cuando es presencial, pues la relación maestro-alumno, y que que todo esto finalmente conlleve, pues primero la posibilidad de que el mayor
mayor número de niños tenga el alcance a estos sistemas de aprendizaje, pero sobre todo que también la ciudadanía pues trate de apoyar en la medida de lo posible y todas las necesidades que puedan surgir a este respecto, ayudar, prestar el teléfono, prestar una computadora, en fin, porque no toda la gente tiene el equipo ni los recursos para poder adquirirlo, y bueno, creo que todos los mexicanos tenemos que buscar la forma de apoyar, y creo que ustedes con estas observaciones o estas valoraciones, a final de cuentas, están haciendo un papel fundamental para los educandos de nuestro país. Muchísimas gracias, Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Muchas gracias.